capítulo 17, y que lleva por nombre Enfrentando los gigantes en la vida. Vamos a estar considerando la historia de David y Goliat, y vamos a estar extrayendo algunos principios espirituales poderosísimos, sobre todo cuando se trata de la perspectiva de enfrentar los problemas en la vida, ¿cierto? Así que vamos a comenzar, y por favor te pido, para que lo veamos muy bien, historia conocida, quiero ir rapidito con los versículos, ir a los puntos, porque es una historia que mayoritariamente nosotros conocemos, pero si tú te fijas muy bien allí, en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efes Damín. Lo primero que tenemos que entender es que un conflicto, una guerra, un problema se presenta. Hay un conflicto, hay una guerra. Israel entra en guerra con Filistea. Hay un problema. Dos ejércitos se preparan, el uno frente al otro. En medio un campo entre Soco y Aseca, que es Efes Damín, y por un lado se encontraba el ejército de Israel, y por un lado estaba el ejército de Jehová, y por el otro lado estaba el ejército de los filisteos. Ejército frente a ejército. En ese momento la palabra nos dice, versículo 8, cuando estaban allí ejército frente a ejército, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Quién apareció? Un paladín, dice el versículo 4, Goliat, oriundo de Gad. Goliat, que medía aproximadamente, dice el versículo 4, 6 codos y un palmo, o sea, aproximadamente como 3 metros de estatura. 6 codos más o menos, un codo más o menos 45 a 50 centímetros, para que más o menos que saque la cuenta, aproximadamente como 3 metros de alto. Imagínense, con una espada, con un casco, con una armadura, con una jabalina, un escudero que le carga su escudo solo, un tremendo e imponente paladín, le llama, un gigante. Y se para en medio de ellos, dice versículo 8, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla, cierto? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Dice también versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 16, para que veamos cuánto tiempo sucedió esto, y nos dice 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo. Y así lo hizo durante 40 días, 80 veces. Goliat se paró frente a los ejércitos de Israel. El ejército victorioso. Recuerde que este mismo ejército fue el ejército que conquistó la tierra de Canaán. Fue el mismo ejército que los había asentado y había, en este caso, habían avanzado y crecido y conquistado la tierra. Habían sido vencedores en muchas batallas. Pero ahora se presentaba un gigante delante de su vida. Y ellos temían, y ellos huían, y ellos, en este caso, no podían hacerle frente a los gigantes en la vida. Quiero que entendamos el punto. Cuando vamos a estar hablando de los gigantes, quiero que inmediatamente en su mente sustituya la palabra gigante por problema. Ya que en la vida nosotros tal vez nos vamos a enfrentar a un gigante de como 3 metros de altura, pero todos nosotros enfrentamos gigantes, problemas, situaciones
que se ciernen y se levantan delante de nosotros, que nos desafían, que muchas veces nos golpean, que muchas veces nos hacen temer, gigantes. Una llamada por teléfono, una cita al médico, un conflicto en el trabajo, un problema en la familia, en el matrimonio, con los hijos, algo. Gigantes que vienen a nuestra vida y que lo aplastan todo, que lo desafían todo. Ahí está Goliat diciendo: yo desafío, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Yo los desafío al campamento de Israel. Ahí están los gigantes. Se pavonean y pasean alrededor nuestro. Nos desafían y nos golpean. Nos enfrentan y se paran tan amenazadores. Y muchas veces, como dice el versículo 11, muchas veces nos turbamos, muchas veces tenemos miedo. Hoy día en la lección vamos a estar presentando por lo menos 6 principios espirituales que usted tiene que entender, que yo tengo que entender cuando se trata de enfrentar los gigantes en la vida. ¿Ok? Por favor. Por si acaso, para que también contemos la historia, que no quiero que lo leamos tanto, pero desde el versículo 16 en adelante, por si acaso, se cuenta de que David el joven, por un lado estaba la guerra, por un lado estaba la batalla, por un lado estaba ejército frente a ejército, pero por otro lado, totalmente aislado al margen de todo esto, estaba David. David era el hijo menor de Isaí, contando hermanos y hermanas, aproximadamente eran 10 hermanos, era el menor. Él era el que cuidaba las ovejas, por si acaso. Los 3 hermanos mayores de David, o sea, Eliab, Abinadab y Sama, esos 3 hermanos, fueron a la guerra con Saúl. Acompañaron al rey a la guerra. En ese momento, su padre estaba preocupado y le dio un mandamiento a David. Ve, toma algunas cositas, llévale estas cositas a tu hermano y ve cómo están. Toma prenda de ellos. O sea, que David se cerciorara de que sus hermanos todavía estaban bien y que estaban vivos, por si acaso. Pero nota que en ese momento, David que tal vez se levantó como un día cualquier otro, David que tal vez no se imaginaba que iba a estar frente a un gigante, David que tal vez se lavó la carita, preparó su saquito, preparó la comida para sus hermanos, tomó los requerimientos que tenía y se fue al viaje para ir a ver a sus hermanos, para saber si estaban bien. No sabía que se iba a encontrar con un gigante. Y note, vamos a ir al primer punto. Y aquí viene nuestro primer punto. Punto número 1. Los gigantes. Grábeselo muy bien. Esta es una gran verdad que yo creo que no hay que repetir mucho. Los gigantes en la vida siempre aparecen cuando menos lo esperan. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted se fija muy bien allí en versículo 23, David que había llegado, David que se había entrevistado con aquellos que guardaban el bagaje, David que había llegado en este caso al campo de batalla para ver y saber cómo estaban sus hermanos. En ese momento dice versículo 23 de 1 de Samuel 17, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Fíjese muy bien. Y David va llegando al frente de batalla y de repente Goliat, por 81 veces, Goliat se pone en pie y desafía, dice las mismas palabras, y desafía nuevamente al ejército de Israel. Pero ahora hay algo diferente. Ahora nos dice el versículo 23, y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora el problema era de David también. Ahora él estaba ahí. Ahora un gigante se había presentado en su vida. Así llegan los gigantes. Así de inesperadamente. Nadie los manda a llamar. Nadie los pide. Nadie los invita. Pero los gigantes llegan y se
se ciernen sobre nuestra vida. Ahí estás. Y lo oyó. Ya no solamente es el problema, el gigante de Israel, ya no solamente es la guerra del rey Saúl y los campamentos de Israel, ahora es el problema de David. Ahora él está presente. Y eso nos va a invitar a hacernos una pregunta muy importante. Porque cuando los gigantes se presentan en nuestra vida, número 2, entonces yo debo decidir el enfoque, cómo voy a enfrentar a este gigante. Si tú lo miras muy bien, del versículo 24 al 27, míralo muy bien el enfoque. Porque uno puede enfrentar a los gigantes en la vida con fe o con temor. A ver si me ayuda para que la lectura sea participativa. Yo sé, ¿me puedo ir por el 24 al 27, por favor? ¿Del 24 al 27? Por favor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Nótelo muy bien. ¿Con qué actitudes vamos a enfrentar a los gigantes en la vida? Nótelo muy bien. Versículo 24. Todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían. ¿Cómo lo enfrentó el ejército? Ahí están los curtidos en la batalla. Ahí están los que habían enfrentado y conquistado las murallas de Jericó. Aquellos que habían entrado y luchado con los hijos de Anac. Ahora un gigante se presenta delante de su vida y huyen y tienen miedo. ¿No habéis visto a aquel hombre? Algunos se especializan en Goliat. Algunos miran el problema. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que la mayoría de la gente se especializa en Goliat, se especializa en el problema, piensa y piensa y le da vuelta en el problema. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. La gente hoy día está obsesionada de los problemas. La gente hoy en día de lo único que habla es de sus problemas. De lo único que piensa es sus problemas. Es lo único que se enfoca en sus problemas. Maximizan sus problemas y con eso minimizan a Dios. Porque cuando tú hablas mucho de tus problemas, tú maximizas tus problemas y tú haces pequeño a Dios. En vez de andar diciéndole, para que usted lo entienda bien, en vez de andar diciéndole a Dios lo grande que es tu problema, ¿por qué mejor no le dices a tu problema lo grande que es tu Dios? ¿Por qué no lo enfrentas de esa perspectiva? Tan obsesionada que la gente hoy en día vive y habla y piensa y no se da cuenta, porque si tú te fijas muy bien, el temor, la duda, la incertidumbre, la inseguridad y todas esas cosas son cosas que empequeñecen, son cosas que nos hacen retroceder, son cosas que nos turban y a veces uno mismo llena la mente de pensamientos negativos, destructivos que te hacen corromper el alma y el corazón. Es un autoatentado. Es un autoatentado para nuestra alma. ¿O no es así? ¿O podemos enfrentarlo con fe? ¿Con qué actitud? Tú tienes que tomar una decisión. Fíjate muy bien allí, versículo 26. En la mente de David no está Goliat. En la mente de David está lo que está detrás de Goliat. En la mente de David él dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? La gente mira los músculos, la gente mira la espada, la gente mira la armadura. David mira con los ojos de la fe. Este es un incircunciso, este no tiene a Dios. ¿Quién es este realmente? Todos miran a Goliat y temen. David mira a Dios y ve las cosas con los ojos de la fe. Y tiene seguridad. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Tienes que tomar una decisión, hermano.
con qué actitud vas a enfrentar los problemas en la vida. Número 3. ¿Por qué esto es importante? Porque nos lleva al tercer punto. Porque siempre, pero lo voy a decir como debería ser, siempre que usted se decida a enfrentar las cosas con fe, siempre cuando nosotros nos proponemos, ahora sí que sí, y vamos a ir adelante, y lo vamos a hacer, y vamos a enfrentar los problemas, y vamos a luchar, y vamos a hacer acá, siempre va a llegar alguien que va a tratar de desanimar. Lo que yo llamo los pequeños Goliat. Los pequeños Goliat que comienzan con frases como, por ejemplo, frases como, tú no puedes. Mejor no lo hagas. Es muy difícil. No pierdas tu tiempo. Deja de soñar. No sirves para esto. No tienes capacidad para hacerlo. No puedes. ¿Por qué siempre decimos no puedo? ¿Por qué siempre nos limitamos? Si tú te fijas muy bien en la vida de David, la historia continúa, si tú miraste la cita bíblica, y desde el versículo 28 interrumpe su hermano. David estaba hablando palabras de fe, David estaba poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Este es un filisteo incircunciso, está provocando los escuadrones del Dios viviente, y llega el hermano de David. ¿Y a qué has venido acá? ¿A qué viniste? Yo te conozco, soy malo. Viniste aquí, te gusta la sangre, te gusta ver los cortes de cabeza, los cortes de brazos, los atravesados. Soy malo. A ver la batalla venir, y juzga a David. Y David había venido a cumplir un mandamiento de su padre. David estaba cumpliendo solamente la orden de su padre, de darle en este caso, de darle los alimentos, los víveres, los pertrechos, y regresar y traer buenas noticias a su padre, que sus hermanos estaban bien. Pero Eliab, su hermano mayor, se enoja con David. ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Palabras de juicio, palabras de crítica, palabras que dañan, palabras que desaniman. La historia continúa. David discute con su hermano. ¿Qué he hecho yo? Esto es mero hablar. ¿Por qué te estás metiendo tú en mi vida? Aún así, las palabras de David llegaron a boca del rey. David sigue confiando, verso 32. David dice, no desmaye el corazón de ninguno. A causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y el rey, qué increíble, Saúl, el rey de Israel, responde, no podrás tú ir contra aquel filisteo, versículo 33, para pelear con él. No puedes, David. No lo soñé. Tú eres un muchacho, eres un piñufla. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es un hombre de guerra desde su juventud. Mira su armadura, mira sus cicatrices, mira su portento. Es un gigante. ¿Cómo vas a vencerlo tú? Tú apenas eres un chihuahua. Mira, ahí está Terminator. Ahí está Terminator. Y ahí contra un Umpalumpa, ¿cierto? Terminator con un Umpalumpa. Usted sabe, los Umpalumpas son los chiquititos de Charlie la fábrica de chocolate. Espero que no haya ninguna aludida, ¿cierto? Algún chiquitito. Pero si usted se fija, es como que si usted pusiera a pelear un pitbull con un chihuahua. ¿O no? ¿Cuántas posibilidades tú le das a David? Verso Goliat. El rey dijo, tú no puedes. A mí me parece paradójico todo esto, porque David sigue confiando, verso 36, qué lindo lo que 35 y 36. Dice que cuando venían los leones, que cuando venían los osos, que cuando venían, él era pastor y él cuidaba el rebaño. Y que cuando venían animales que eran peligrosos para su rebaño, él mismo decía, cuando venía un león o un oso, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, mira la fe de David, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, ¿qué palabra más de fe? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David, y esto es increíble, ve y que esté Dios contigo, ve y que Jehová esté contigo, el rey. La palabra dice, por si acaso, si tú después quieres revisarlo, en primera de Samuel capítulo 10, que de los hombros para arriba, por si acaso, cuando un día se pusieron todos los de Israel, de los hombros para arriba, el más alto, el más grande, el más corpulento de todo el pueblo, era Saúl, el rey. Se dice que aproximadamente medía como 2 metros. Era el más grande de todos. Y ese era el rey de Israel, imagínense. El más poderoso de todos. El más fuerte de todos. Y el rey, si vamos a hablar de una pelea, comparativamente hablando, yo le doy más posibilidades al que mide 2 metros para pelear con el de 3 que al pachacho que mide 1,50 m, 1,20 m. ¿O no? A David, que en ese momento era un muchacho, un pequeñito, cuando lo miraron pensaban que era un niño. Pensaban que era un niño. Pero aún así, Saúl, que era el rey, Saúl, que era el ungido de Jehová, Saúl, que tenía la bendición de Dios, Saúl, que debería ser el que dirigiera el ejército, está mandando a un niño chico a pelear por él. Ve y que Jehová esté contigo. Hubiese sido yo David y Jehová no está contigo. ¿Y no está Dios contigo? ¿Que me mandáis a mí a pelear solo? Pero ahí estaba. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl tuvo miedo. Saúl se acobardó. A Saúl se le presentó un gigante y no lo enfrentó de la manera correcta. Ahí está David. Cuarto punto, por favor. Cuarto punto. Porque ahora pasa algo bastante anecdótico. Saúl acepta de que David vaya, pero Saúl hace una última sugerencia, versículo 38 en adelante, 38, por favor un poquito, 38 al 41. A ver si me ayuda mi hermana Claudia. Primera de Samuel capítulo 17, 38 al 41. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y los puso en el saco pastoreal y en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Muchas gracias, mi querida hermanita. Note muy bien qué anecdótico, parece algo chistoso. Parece algo chistoso. David es vestido con la armadura de Saúl. Saúl dice, te voy a pasar mi armadura, mi casco, mi espada, para que te viste. Imagínate, David es chiquitito, el niño, con la armadura XXXL de Saúl. Y se la pone. Y lo viste. Y la viste. Cuando David probó a andar, imagínense. Bueno, ahí puse una imagen más o menos para que usted entienda cómo debe haber estado David. Completamente sobrepasado por el asunto. Con la espada que no se la podía, con el casco que me imagino que le queda terrible grande, con la armadura que le queda terrible grande. Probó a andar, dice versículo 39, porque nunca había hecho la prueba, nunca se había vestido de esa forma. Y al final dijo, no puedo andar con esto. No, yo no puedo andar con esto. Y lo echó de sí. Y David se sacó toda la armadura y todo lo que le habían pasado, y fue al río, al arroyo, tomó una caña, su cayado, tomó la honda y tomó 5 piedras lisas. Y fue a enfrentar de esa manera al filisteo. ¿Qué principio espiritual podemos extraer de esto? ¿Qué hubiese pasado, mi hermanito, piénselo bien, qué hubiese pasado si David vence a Goliat con la espada de Saúl, con el casco de Saúl, con la armadura de Saúl? ¿Qué hubiese dicho Saúl? Si con mi espada le ganó, si gracias a que yo lo ayudé, él pudo vencer, ¿viste? Si no le hubiera pasado el casco, no hubiera ganado, ¿cierto? Eso es lo más probable
Eso es lo más probable de que Saúl hubiese dicho. Un principio espiritual muy poderoso, si puedes devolver un poquito ahora a la diapositiva, hijo. Si podemos verlo, es que para enfrentar los gigantes tenemos que enfrentarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, no con las fuerzas de otro, no con el conocimiento de otro, no con las aptitudes de otro. Enfrente sus problemas enfocados en Dios, pero enfrenta tus problemas con las fuerzas tuyas, no las de los demás. ¿Cuánta gente hoy en día vive la vida espiritual, vive la vida de Dios con ropa prestada, por decirlo de alguna manera? Enfrentando sus problemas con las fuerzas de otro, con las armas de otro. Enfrenta a tus gigantes con tus propias fuerzas. Enfrenta a tus gigantes con tus propias actitudes. Enfrenta a tus gigantes con tus capacidades. Con lo que Dios te ha entregado a ti. Ahí está David, tratando de probar a hacer algo que nunca había hecho. ¿Cuánta gente hoy en día mira la palabra con la óptica de otro? Mira la vida con la óptica de otro. Vive la adoración, trata de vivir una vida de adoración, de servicio a Dios, con las fuerzas de otro, dependiendo de otro, buscando fuerza en otro. Y por eso no pueden vencer a los gigantes. Por eso Dios no puede tratar con ellos. David me enseña a mí, si vamos a enfrentar al gigante, enfrentémoslo con lo que yo sé. Si vamos a enfrentar al gigante, enfrentémoslo con nuestra propia fuerza, con las fuerzas que me da Dios, con mi relación con Dios, con mis fuerzas que Dios me da, con mis capacidades, con las que Dios me ha dado, con las capacidades que Dios me ha entregado a mí. No con las de los demás. La gente vive siempre así. Hay que animarla, hay que llamarla, hay que preocuparse de ella, hay que enseñarle la Biblia porque solo no tienen disciplina para estudiar la Biblia. Hay que hacerle estudio bíblico porque solo con su propia fuerza no pueden agarrar disciplina. Hay que orar con ellos porque no pueden hacerlo. Hay que visitarlo porque siempre tienen que estar enfrentando la vida con las fuerzas de otros. Y por eso es que cuando están solos, se caen, se destruyen. Porque no aprenden a hacer las cosas solos. Porque no aprenden a disciplinarse solos, a fortalecerse solos, a entrenar solos. David va a lo que tiene. Va al arroyo, toma las piedras lisas, toma su onda y va a enfrentar al gigante. Enfrente la vida, enfrenta tus problemas, enfrenta tus gigantes con las fuerzas que Dios te da. Es más fácil, hubiese sido más fácil para David agarrar la espada de Saúl, la armadura de Saúl y ir a batallar. Pero hubiese sido a lo mejor destruido igual, porque no sabía hacer, porque él no había cultivado sus propias cualidades, sus propias capacidades. Por eso enfrenta la vida con las fuerzas que Dios te da, con las capacidades que Dios te da, no con las armas de otro, no con las fuerzas de otro, sino con la relación personal, que tú tienes con el Señor. ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Dios está trabajando contigo? ¿O estás sobreviviendo gracias a las fuerzas de otro, a la ayuda de otro, al ánimo de otro? ¿Cómo estamos sobreviviendo en la vida espiritual? Por eso tal vez es la respuesta, porque los gigantes nos ganan y nos destruyen y nos desaniman demasiado rápido. Será por eso tal vez que los gigantes con la pura sustancia salimos arrancando patitas para que las quede. ¿Cierto? Porque tal vez no hemos aprendido a fortalecernos en el Señor. 5. Vamos ahora al 5. Note muy bien, quedamos allí, 42. Estamos ahí a portas. Espérate, Goliat. Todavía no está aquí, ¿cierto? Versículo 42 al versículo 47. Matías, ayúdame por favor. 42 al 47. Y cuando el filisteo miró a David, detuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos.
y yo le venceré y le cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y os entregará en vuestras manos. Fíjese muy bien. Te hago una pregunta para que analicemos este quinto punto. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué harías tú si un día un gigante de como 3 metros de altura, o un gigante de como más de 3 metros de altura, se parara frente a ti y te dijera: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a cortar la cabeza y voy a desmembrarte? Te voy a desmembrarte. ¿Para qué? Para que las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales te coman. ¿Qué haría usted si un gigante de como 3 metros de altura te enfrentara? Ahí está, ejército frente a ejército. Ahí está. Recuerde que las palabras que Goliat le está diciendo a David no fueron dichas a lo lejos, ¿cierto? Ve que yo de repente veo las peleas por acá y se echan la espantada. ¿Qué vas a qué? Pero desde como 3 cuadras, ¿cierto? Da lo mismo que alguien te eche la espantada como a 3 cuadras, ¿cierto? Pero lo que está pasando aquí es ahí mismo. Ahí mismo está Goliat. Ahí está mirándolo de frente. Ahí está. Lo va a matar. Amenazas en serio. De un hombre que ha enfrentado cientos de batallas. De que ha luchado miles de veces. Y que ha vencido. Y que es el paladín. Es el gigante. Y ahí está David. Lo miró en menos. Dice el versículo 42. Diríamos nosotros en buen chileno. Lo miró a chinche. ¿Cierto? Lo miró a chinche, lo miró un poco. Cuando lo vio dijo: ¿y esta es la cuestión que mandaron? ¿No tienen algo mejor? ¿Cierto? No, se lo imaginó en un platito. Goliat se imaginó a David en un platito con una manzana en la otra. Dijo: mira el que me mandaron. Más encima viene con un palo. Él estaba con una lanza, con una espada, con una jabalina, con un escudo. Y me mandan a un tipo sin espada, sin armadura, con un palo, con una piedra. ¿Qué onda pasó acá? Y dice el versículo allí, dice en el versículo 43, y maldijo a David por sus dioses. Y esto que se volvió un enfrentamiento material, se volvió un enfrentamiento espiritual. Porque ahora David, Goliat, disculpe, no solamente estaba apelando a su fuerza física, sino también estaba maldiciéndolo por sus dioses. Yo en el nombre de tal dios, y en el nombre de este, y en el nombre de acá, te voy a vencer y los voy a vencer a todos. Y lo maldijo en ese momento, y esta pelea se volvió a un nivel mucho más allá. Avancemos. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Si hubiésemos sido nosotros, lo más probable, una de esas patitas, ¿para qué las quiero? Y arráncate que se puede, ¿o no? Sale de aquí, ¿cierto, Gerard? ¿O no? Arranquémonos. Soldado que arranca sirve para otra batalla, dirían algunos, ¿o no? Otro del puro miedo se hubieran desmayado. Ahí mismo les da el patatú, les da el vértigo, ¿cierto, José? Les da ahí mismo del puro miedo, se caen ahí desplomados. ¡Ah! Otro a lo mejor hubiesen suplicado misericordia. No, yo estaba diciendo nomás, no, a mí me mandaron, caballero, yo vengo aquí, yo estoy aquí no porque me mandaron. ¿Cierto? Discúlpeme, pero a mí me pidieron que viniera aquí, si quiere solucionémoslo de otra manera. Pero si tú te fijas muy bien, David se llenó de fe y dijo algo que para mí es uno de los versículos bíblicos más llenos de fe, por lo menos del Antiguo Testamento, es el versículo más lleno de fe. David estaba frente a Goliat. David estaba ahí delante de ese gigante que bufaba, que rugía, que tenía la espada, que tenía la lanza, que tenía el casco, que tenía la armadura. Y en ese momento
versículo 45, ante las amenazas de Goliat, David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí con la fuerza física. Tú vienes a mí con el brazo de carne. Tú vienes a mí con el brazo poderoso, con la armadura, con lo material. Yo voy a ti. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Le está diciendo al gigante, yo en el nombre de Dios, a quien tú has provocado, yo te voy a vencer. Yo te voy a cortar la cabeza. Y yo digo, este está loco si no tiene espada. ¿Cómo le va a cortar la cabeza? Y no solamente eso, manso corazón, versículo 46, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. No solamente te voy a matar a ti, y los voy a matar a todos estos que están aquí alrededor, también los voy a matar a todos. Imagínense la fe de este hombre. ¿Qué principio espiritual podemos aprender? David estaba confiando absolutamente en Dios. David estaba dependiendo completamente en el Señor. Enfrenta tus problemas obsesionado de Dios. Enfrenta tus problemas enfocado en Dios y tus gigantes van a caer. Enfrenta tus problemas con fe en el Señor. Enfrenta la vida con una fe absoluta en el Señor y tú vas a ver. No lo enfrentes con tus propias fuerzas. No lo enfrentes con tus propias capacidades, con tu propia elocuencia, con tu propia sabiduría, con tu propia fortaleza, con tu propio ánimo. Enfrenta la vida en el nombre de Jehová. Porque cuando enfrentas la vida en el nombre de Jehová, tus problemas se hacen pequeños. Los gigantes caen. La fe llega. David está hablando palabras de fe. Nota muy bien que todos en el pasaje hablan del gigante. Se especializan en el músculo, se especializan en la lanza, se especializan en el filo de la espada, en lo grande que es el asta de su espada y de su lanza, en los 3 metros de armadura, en lo pesada que es la armadura, en lo poderoso que es el casco. Todos se especializan en Goliat. Todos se especializan en los gigantes. Solo David habla de Dios. Versículo 26, David dice, el Dios viviente. Versículo 36, ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, Jehová que me ha librado. No solamente eso, versículo 45, Jehová de los ejércitos. Versículo 46, Jehová te entregará, que hay Dios en Israel. Versículo 47, Jehová nos salva con espada, porque de Jehová es la batalla. Solo David en este pasaje habla de Dios. Todos hablan de los problemas y huyen y tienen miedo y retroceden. Solo David propone el tema de Dios. Enfrenta tus problemas. Obsesionado de Dios, enfrenta tus problemas, hablando de Dios, enfrenta tus problemas, centrado en Dios y verás que los gigantes van a caer. Van a caer. Solo David habla del Señor, solo David piensa en Dios, todos los demás piensan en otras cosas. ¿En qué estamos pensando nosotros cuando vienen los gigantes en la vida? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada cuando vienen los gigantes en la vida? ¿Dónde estamos mirando nosotros cuando los Goliat de la vida nos desafían y nos quieren destruir? Enfrenta la vida con una mente obsesionada de Dios. Maximiza a Dios y tus problemas se van a minimizar. Enfrenta tus problemas en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día está llena de miedo? Viven hablando que tienen miedo a esto, miedo a aquí, miedo allá, miedo a la noche, miedo al día, miedo a enfermedades, miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Si tú enfrentas la vida lleno de miedo, si tú enfrentas la vida llena de miedos, nunca vas a ver el poder del Señor. Nunca vas a ver la ayuda del Señor. Nunca vas a poder ver lo que Dios puede hacer a través de ti, como lo hizo a través de David. David es el único que habla de Dios. Ahí está el pergenio, ahí está el pachacho, ahí está el chiquitito, pero está confiando en Dios y está hablando de cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Está hablando de cosas que ni siquiera habían sucedido. Él está diciendo, yo te voy a vencer, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y los voy a matar a todos. Él está hablando de cosas. ¿Sabes por qué? David todavía ni siquiera tiraba una piedra. Y ya su fe fue vencedora. Ya su fe fue victoriosa. Él no había hecho nada. Estaba ahí recién preparando la cuestión.
Estaba recién preparando, pero por lo que ya dijo, él ya tenía la victoria segura. Porque su fe le dio la victoria. No fue la piedra, hermano, nunca fue la piedra. Porque si hubiese sido por chuntería, por puntería, David no hubiese llegado a ningún lado. Fue por su fe en Dios. Fue por aferrarse a Dios, por confiar en Dios. ¿Qué dice el último versículo? ¿Qué es lo que David quiere dejar en la mente de cada uno de ellos? Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. ¿De quién es la batalla, hermano? ¿Quién es el que pelea tus batallas? ¿Quién es? Y nótelo bien, ¿por qué David puede llegar a decir estas cosas, hermano? Algo que se nos olvida normalmente. ¿Qué tenía en la mente? Recuerda que David escribió este mismo salmo, por si acaso, para que usted entienda. David escribió este mismo salmo, Salmo 103. ¿Qué tenía en la mente David para entender de que Dios es quien lucha nuestras batallas? David también nos escribió un día en Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es el que te sana, hermano? ¿Es Dios o no? ¿Es Dios que te sana? ¿Quién es el que te ha ayudado y te ha librado de todas las enfermedades? ¿Ha sido la mascarilla? ¿Ha sido el alcohol gel? ¿O es el Señor que te ha permitido estar bien? ¿Es el Señor quien perdona tus pecados o no? ¿Es el Señor que te ha sacado de la crisis, del hoyo, de los problemas, de las circunstancias de la vida? ¿Han sido tus amigos? ¿Ha sido tu familia? ¿Ha sido el trabajo? ¿Ha sido el dinero? ¿Quién es realmente en dónde estamos poniendo nuestra confianza? David no se olvida de esto. Es Jehová. Él es el que sana, Él es el que te perdona, Él es el que te ayuda, Él es el que te rescata, Él es el que te rejuvenece. David lo tenía claro, es Dios. No somos nosotros. La gente se desorienta y piensa que un médico te da la salud, que un medicamento te da la salud. La gente piensa que por venir a la iglesia Dios te va a perdonar los pecados. O por hacer buenas obras, dicen otros. La gente piensa de que por una terapia o por un tratamiento, por un psicólogo, va a poder rescatar de todos sus temores. Y se olvidan de acudir al que verdaderamente tiene control sobre todas las cosas. Es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos ayuda. Acude a Dios, busca a Dios, sirva a Dios, enfócate en Dios y vas a ver que los gigantes van a caer. Te vas a dar cuenta realmente y vas a ver la vida desde la perspectiva correcta. ¿Por qué tenemos que seguir adorando a Dios en medio de la dificultad? ¿Por qué tenemos que seguir adorando a Dios en medio de la pandemia? ¿Por qué tenemos que seguir refugiándonos en el Señor en medio de la pandemia? Porque entendemos que Dios es el que permite las cosas. Y si estamos vivos es por Dios. Y si estamos muertos es por Dios. Y si estamos enfermos es por Dios. Y si estamos sanos es por Dios. Y si estamos bien es por Dios. Y si estamos mal es por Dios. Y Dios va a estar ahí y Dios nos va a ayudar. Esa debe ser la confianza del cristiano. Él es el sujeto de acción en todo este pasaje. Él, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Va a ser un testimonio. La vida de David va a ser un testimonio. O sea que cuando la gente te mira, la gente ve. Por eso que yo le digo a las personas, no se queje tanto. No ande hablando tanto de sus problemas. No ande contándole tanto a las personas ni andando dando tanta lástima. A la gente le encanta hoy día dar lástima. Le encanta andar hablando de sus problemas y que están mal y que están aquí, que pobrecito yo y que pobrecito tú. Al final la gente cuando nos ve dice, para que esté así como está esa persona, para que está como está él o como está ella y sirva a Dios, mejor no sirvo a Dios, pues mejor me quedo así nomás. Pues. Si el Dios de ellos ni le ayuda, pues. Los tiene a todos enfermos, los mata, los tiene mal, los tiene sin plata, los tiene problemados, mejor no voy a la iglesia, pues. Si así cuando no voy a la iglesia ando más sanito, ando bien, el Dios de ellos. ¿Y por qué la gente llega a pensar en esas cosas? Porque somos nosotros los que andamos dando lástima y andamos hablando a la gente de nuestros problemas o andamos vociferando por las redes sociales, por los amigos, con la vecina, por todos lados. ¿Por qué no te enfocas en Dios? Echa sobre Jehová tu carga, pero enfócate en Dios. Háblale a la gente lo grande que es Dios.
Háblale a la gente lo maravilloso que es Dios. Háblale a la gente del poder que tiene Dios y vas a ver cómo tus gigantes van a caer. Enfócate en Dios y vas a darte cuenta de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Enfócate en tus problemas y te vas a desanimar. Enfócate en tus problemas y te vas a turbar. Enfócate en tus problemas y vas a menguar y te vas a alejar de Dios. Vas a empezar a dudar, vas a empezar a pensar en estupideces. Porque cuando te confías en Dios, comienzas a ver a Dios en todo. Cuando te enfocas en tus problemas, no ves a Dios en nada. Y ese es el problema de la fe hoy en día. La gente tiene que comenzar a ver a Dios en sus problemas. La gente tiene que comenzar a ver a Dios en lo bueno y en lo malo. Job lo dijo, que acaso Dios nos quita la vida, da la vida. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo momento hay que alabar a Dios. Y cuando estés bien, alaba a Dios. Y cuando estés mal, alaba a Dios. Y cuando tengas problemas, alaba a Dios. Y cuando estés enfermo, alaba a Dios. Y cuando estés sano, alábalo más todavía. Pero todo momento es bueno para alabar a Dios. Todo momento es bueno para centrarnos en Dios. Porque recuerde que esta no es la vida verdadera. Terminamos. Último punto. ¿Qué hizo David para que terminemos la historia? Corra al frente de batalla. Corra al frente de su batalla y enfrenta a su gigante y conquista a tu gigante. Dice el pasaje, versículo 48 en adelante: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y le cortó la cabeza. Y venció a su gigante. Llegó la hora de la verdad. Llegó el momento. Goliat se apresura. David corre, no huye. Corrió al frente de batalla. Estuvo presto a enfrentar a su gigante. Él lo vio de esta manera. Ya no solamente es David versus Goliat. Ahora es Dios versus mis problemas. Y por eso David venció a su gigante. David se paró encima de aquel gigante, tomó su espada y le cortó la cabeza. David nos enseña que con Dios podemos ser más que vencedores. La respuesta no estaba en la piedra. David no era un experto tirador. Imagínense con una pequeña piedra, por muy fuerte que sea, para matar a un gigante de como 3 metros. Usted sabe que fue la fe en Dios lo que guió esa piedra. Fue su fe en Dios lo que hizo que él conquistara a su gigante. Para que finalicemos la última diapositiva, quiero que te lleves en tu mente estos versículos bíblicos, ya que hemos aprendido en el día de hoy cómo enfrentar los gigantes en la vida, cómo debemos enfrentar a los Goliat que se ciernen poderosos y que nos quieren minimizar, que nos quieren aplastar, que quieren hacer añicos nuestra fe. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, en un contexto de persecución donde Pablo hablaba de la persecución, la muerte, la espada, la desnudez, el peligro, el hambre, las cosas que nos golpean constantemente. Pablo dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué somos más que vencedores? Juan un día lo explicó en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Tu fe te puede hacer conquistar los gigantes. Mi fe me puede hacer vencer aún a los problemas más grandes de nuestra vida. La fe en el Señor es lo que nos sostiene. La fe en el Señor es lo que nos ayuda. La fe en el Señor es lo que nos fortalece. La fe en el Señor es la que nos hace conquistar a nuestros gigantes. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias por este momento. Tengamos ánimo, tengamos fe. Estamos viviendo un loco año 2020. Pero tenemos que salir de esta, agarrados de la mano de Dios, enfrentando a nuestros gigantes, siendo más que vencedores. Amén.